Es viernes 26 de noviembre, llega a las pantallas de Televicentro la edición nacional de El Comercio TV en las mañanas. ¿Cómo está, Virenita? ¿Qué tal, mi querido Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una jornada más de información. Tenemos importantes noticias a propósito que ya arrancó las fiestas de manera oficial de la Carita de Dios. Y sin duda, el diario El Comercio también ha llegado ya a nuestra pantalla. Aquí lo estamos viendo, edición impresa, importantes títulos. Estefanía declaró inaugurada la fiesta quiteña, es el titular más grande que proyecta El Comercio. Ecuador proyecta construir 5 minas hasta el 2026. Ecuador enfrenta a dos potencias en la Copa Davis. El país es deficitario e importa 16 alimentos. Estos son los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio en su edición impresa que está circulando en todo el país. Y como usted lo dijo, inauguradas las fiestas. Calle Maldonado, 1915. Romántico Quito mío, borrado todo en canciones que brotan por... Calle Maldonado, arteria vial que conecta el centro histórico con el sur de Quito. Quien llega a conocerte no puede. Y bueno, la Carita de Dios ya tiene nueva soberana, es Estefanía Álvarez, fue coronada como la reina de San Francisco de Quito. El evento tuvo lugar en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con esto se encienden ya las fiestas de nuestra ciudad por los 487 años de fundación. Sí, es la quiteña Estefanía Álvarez quien fue coronada como la nueva reina de San Francisco de Quito. Tiene 24 años y es licenciada en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas. Ella es clara en afirmar que en su mandato se enfocará en el proyecto de empleo y educación a las mujeres. Mi proyecto se llama Juntas de la Mano por tu Futuro y lo que busca es ayudar a mujeres vulnerables a emprender a través de la tecnología. Pero no solo se queda ahí, todo este contenido lo voy a hacer de manera masiva. Pero ella no estará sola, trabajará junto a su corte, con la virreina Dominique Quiroga y la señorita confraternidad Louisa Eid Vázquez, quienes tienen claros cuáles serán los objetivos a trabajar a lo largo de este año. Ya que podemos juntar nuestros proyectos y hacer algo más grande, acordémonos que estamos aquí para Quito y por los quiteños. Entonces yo voy a trabajar muy duro por ellos, por la ciudad, para la reactivación económica. Ya con esperanza después de esta pandemia, con alegría como siempre lo hemos hecho, como somos los quiteños, bien festejeros. La noche estuvo engalanada con colores, música y baile, y como artistas invitados estuvieron Carla Canora, Daniel Páez y Josué, quienes emularon la tradicional serenata quiteña. Y así con elección de la reina de San Francisco de Quito es como se da inicio a las fiestas de la Carita de Dios. Para los próximos días hay una amplia agenda que usted como propio extraño podrá visitar. Eso sí, recuerde siempre respetar las medidas de distanciamiento social. En Quito informó Ismenia Solórzano. Y bueno, también este viernes, Robert, a partir de las 18 horas ya se realizará el pregón de fiestas de Quito en la Plaza de San Francisco con un aforo que será del 60%. Cuidado. O sea, zapateo. Zapateo, zapateo. No será necesario presentar el carnet de vacunación. Sin embargo, ojo con esto, quienes no utilicen bien la mascarilla serán sancionados. La mascarilla es cubierto todo, no acá abajo, ¿no? Como mucha gente lo utiliza. Vamos a ver. Tarimas, sonido, luces y cámaras están listas para el pregón de las fiestas de Quito en la Plaza de San Francisco. Según la tradición, este acto es una invitación a la comunidad para participar de las celebraciones, que durarán hasta el próximo 6 de diciembre. A veces se hacen con mingas, a veces no, ahora nosotros hicimos la minga antes. Este año en el pregón participarán solo artistas nacionales, como una forma de colaborar en la reactivación de este sector del país. Vamos a escuchar a las marujas un rato, vamos a ver un poco de teatro, el Ballet Nacional del Ecuador, Quito Eterno. Luego vienen ya las bandas, la municipal y la de los bomberos. Pasamos a Juanita Burbano y finalmente cerramos con los cumbancheros que van a estar aproximadamente una hora dándonos concierto ahí en la Plaza de San Francisco. El aforo será de 2.500 personas, quienes no necesitan presentar el certificado de vacunación. Para garantizar que en la plaza se cumpla el aforo, habrán algunos cierres viales. Vamos a tener cerrada la Plaza de San Francisco y sus accesos por las calles
Entonces, de esa manera vamos a ir controlando cuántas personas ingresan. Tenemos un aforo de 60% en San Francisco. Mientras el Instituto Metropolitano de Patrimonio se prepara para realizar la serenata al presidente este 5 de diciembre. Dura 1 hora nomás, principalmente de homenaje a la ciudad, pero también de homenaje a los caídos en todos estos momentos de los que hemos pasado, y también de alguna manera de poner el hombro, digamos, para salir de esta situación, y que mejor que empezar en ese momento justamente con el primer mandatario de nuestro país, con la cabeza de nuestro municipio, de nuestra ciudad, haciendo este pacto ahí y la serenata. Allí solo podrán participar 400 personas. Sin embargo, de forma simultánea existirán otras actividades en los barrios. Al mismo tiempo van a haber conciertos en todas las administraciones zonales del Distrito Metropolitano. El pregón de las fiestas iniciará a las 16 horas y se espera concluya a las 23 horas. Las comparsas y danzantes saldrán desde la Plaza del Teatro y la Plaza de Santo Domingo. Informó Sofía Vintimilla. Y el trámite de juicio político contra los consejeros del CNE es calificado como un tema político. Consideran que la propuesta le resta legitimidad al gobierno del presidente Guillermo Lasso, con quien han mantenido acuerdos políticos. Es desde Pachacuti que se pretende pedir explicaciones a los miembros del Consejo Nacional Electoral CNE a través de un juicio político que ya fue admitido a trámite. Bueno, aquí se está confundiendo con el tema del juicio político al CNE. Se piensa que únicamente es por las elecciones del 7 de febrero del 2021 y no es así. Aquí hay alrededor de 1.700.000 votantes fantasmas que no han sido depurados y que está en la obligación de depurar el CNE. Algo que al parecer al vicepresidente Enrique Pita y al consejero José Cabrera no les quita el sueño. Cuando uno actúa de acuerdo a la conciencia, cuando sus actos son legítimos, cuando la brújula moral de uno impulsa a trabajar siempre apegado a la ley, realmente comprende también que está expuesto a estas acciones más de carácter política que de carácter legal. Hemos trabajado en función a lo que dice la Constitución y el Código de la Democracia. Este tema eminentemente es político. Nuestra defensa será que hemos cumplido con la ley. Sin dar más vueltas, y a pesar que sustentan no existir argumentos, no temen acudir al legislativo y responder las inquietudes de sus interpelantes. Tenemos que asistir a la asamblea, es nuestra obligación como funcionarios públicos. Respaldan su gestión con resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral TSE, que en su momento se pronunció. Un juicio político con los argumentos que se están invocando en este momento por parte de los dos asambleístas de Pachacuti, de alguna manera deslegitimarían el último proceso electoral. Trata de sembrar dudas respecto a la legitimidad de la última elección a presidente de la República. Y llama la atención cuando el mismo movimiento al cual ellos pertenecen ha establecido acuerdos con el actual gobierno. Informó Héctor Romero. Una aparente votación dividida tendría el proyecto de ley tributaria en la Asamblea Nacional en este día viernes. En las últimas horas, los acuerdos han girado en torno a efectuar modificaciones que permitan alcanzar los votos necesarios. El movimiento se incrementó en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Y no es para menos, una vez que este viernes se define la suerte que correrá la propuesta del régimen sobre reforma tributaria. Aquí se efectúan las últimas modificaciones, con las observaciones presentadas por las diferentes tiendas políticas en el segundo debate. Nos llegó una ley que no tenía límites, no tenía candados, que le hacía falta analizarlo en detalle, y eso fue lo que se consiguió en la comisión y en el pleno. Se han escuchado observaciones, creo que la ley está mucho más coherente que al inicio. Mañana está convocado el pleno de la Asamblea a las 11 de la mañana, solo para votar. No hay debate legislativo. El debate legislativo ha concluido. La piedra en el zapato lo constituyen temas como nuevos tributos, herencia y repatriación de recursos económicos. Yo no creo que aquí hay que pensar en acuerdos. Los asambleístas tenemos que defender a nuestros mandantes. Hay quienes sostenemos y sostendremos que no pueden seguirse poniendo más impuestos a la clase media en este país.
Se necesitan 70 votos para su aprobación en el Pleno. Caso contrario, el sábado a las 12 de la noche la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal entraría por el Ministerio de la Ley. Y de alguna forma sabemos que en este momento también es donde se está tratando de conseguir los votos. Sí, así es. ¿Y si no hay votos? Si no hay votos, no hay votos. ¿Entraría por el Ministerio de la Ley? Habría que ver cuáles son los escenarios, pero la idea es que haya votos, la idea es que tengamos un texto. UNES, que aglutina a los correístas, llegará con un informe de minoría. Que sí recoge las inquietudes de la gran mayoría, no solo de los legisladores, sino también de los gremios, del sector empresarial. Minutos antes se definirá el mecanismo que se aplicará para la votación, si es por articulado o bloque, informó Héctor Romero. Recordemos que Quito tiene la disposición de pico y placa y hoy viernes no circulan autos y motos en 9 y 0. El terminado de la placa, 5 y 10 de la mañana, es la prohibición y 16 y 21 en la tarde y noche. Evite multas y cumpla la normativa. Y más adelante, CONAIE y movimientos sociales esperan respuesta del gobierno sobre el precio de los combustibles. Al regresar, los detalles. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Nosotros seguimos informando. La CONAIE, FENOCIN y Frente Popular se encuentran expectantes ante las propuestas que el pasado 10 de noviembre presentaron al presidente Lasso sobre el precio de los combustibles extra y diésel. Pese a que no se concretó una fecha específica para que el gobierno responda a las propuestas de las organizaciones sociales de establecer el precio de los combustibles a $1.50 de diésel y $2.10 la gasolina extra, sus proponentes dicen mantenerse expectantes al pronunciamiento oficial. Esperamos que hoy, digamos, precisamente cuando se cumplen las 3 semanas que habíamos quedado con el gobierno nacional, haya ya una respuesta en cuanto a que esto de los precios de los combustibles tenga una salida adecuada, una salida favorable. Desde la FENOCIN expresaron que esperan que el gobierno sea sensible ante sus propuestas, que estas están basadas en un análisis de la realidad del pueblo y las necesidades que estos tienen. Antes de lanzar la propuesta del gobierno nacional se ha analizado con el fin de que realmente vea la necesidad que tiene el pueblo ecuatoriano. Este pueblo no aguanta más, la crisis es profunda, la crisis en el campo es más profunda. Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación de la Presidencia, expresó que la predisposición del gobierno siempre será mantener el diálogo con todos los sectores del país y que en las próximas horas la ministra de Gobierno emitirá un pronunciamiento sobre los temas pendientes. El gobierno siempre tiene las puertas al diálogo con todas las fuerzas políticas. Este es el gobierno del encuentro que plantea una nueva forma de hacer política. En esa línea nosotros hemos escuchado las peticiones de las diferentes organizaciones sociales, no solamente la CONAIE, y muchas de ellas se han plasmado pues en los proyectos de ley. Como iba a haber un pronunciamiento sobre lo que ellos habían planteado, pero eso lo va, como le digo, a realizar la ministra de Gobierno en las próximas horas al final del día. De no haber ninguna respuesta del Ejecutivo, desde la CONAIE se convocó para este próximo 27 de noviembre a un consejo ampliado para analizar las siguientes acciones a tomar, informó Mauricio Sánchez. Y estudiantes secundarios, docentes y universitarios que integran la FEUE participaron este jueves de una marcha en rechazo al recorte presupuestario para el año 2022 de más de 117 millones de dólares justamente que debían destinarse para la educación superior. Los manifestantes aseguraron que si el Ejecutivo no presta oídos a su petición, radicalizarán las medidas. Y por otra parte, el IES busca fortalecer su sistema de salud mediante políticas basadas en el abastecimiento de medicamentos y repotenciar sus casas de salud. El presidente de esta institución confirmó que las acciones se encuentran ya encaminadas. Según el presidente del directorio del IES, Francisco Cepeda, no se puede permitir que la institución en algún momento vuelva a tener los problemas de desabastecimiento que en los últimos meses agobia a cientos de afiliados. Lo que estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública y la CERCOP es de un cambio al decreto 1033, es decir, en términos sencillos, hacer una modificación al decreto para que esto ya sea la forma como se debe abastecer a todas las instituciones públicas y las instituciones del IES, que es una entidad autónoma, pero se va
a regir por esta política. Con ello se prevé realizar compras centralizadas con horizontes de no menos de año y medio. De otra parte, también se espera repotenciar sus casas de salud con el fin de reducir gastos en derivaciones de clínicas privadas. El próximo año nosotros tenemos que pagar menos a prestadores externos porque tenemos que hacer que nuestros hospitales funcionen. Ese dinero se queda con el IES. Y ese dinero se queda con el IES, porque si no ahora estamos en el peor de los escenarios. Pagamos nuestro costo fijo de nómina y todo lo que hemos invertido y derivamos. Entonces, pongámoslo en términos muy sencillos, es un doble gasto. En torno a esa opción, el funcionario nos explicó parte de lo que se haría en las casas de salud del IES. Por ejemplo, hay un hospital en Guayaquil, el más grande, el Teodoro Maldonado Carbo, que está trabajando a menos del 65% de capacidad. Tenemos 18 quirófanos, de los cuales tenemos 8 habilitados. ¿Qué vamos a hacer? Potenciar los 10 quirófanos para que se hagan cirugías en el Teodoro Maldonado Carbo y que no se deriven esas cirugías al sector privado. Y bajo esta lógica, al parecer, las cosas van marchando mejor. Incluso para los proveedores impagos existen buenas noticias. En esta semana estamos liberando más de $200 millones para pago a proveedores. El último corte teníamos cerca de 300 millones, entonces estamos pagando el 66% de lo que estaba registrado como deuda en el IES. De esta manera, lo que se plantea es una estrategia empresarial con enfoque a mejorar las coberturas de los seguros que maneja la institución de los afiliados del IES. Informó Javier Rosero. Indicadores económicos ubican al Ecuador como uno de los 5 países más costosos para empezar un negocio. Entre la lista también se encontrarían México, Surinam, Uruguay y Bolivia. Según un informe económico por The World Bank, el Ecuador se ubica entre los 5 países de la región más costosos para iniciar un negocio, en donde el valor promedio ronda los $1.629, a diferencia de Colombia y Perú, que el valor estimado para iniciar un negocio es de $358. Desde la explicación del exministro de Economía, Mauricio Pozo, esto se debería a varias razones. La apertura de una operación de cualquier actividad es demasiado lenta y demasiado complicada. Son permisos a instituciones públicas, trámites con gobiernos seccionales, trámites con institutos de control, un marco legal obsoleto, caduco. El costo de producción en el Ecuador es más alto, es muy alto. A estos aspectos se suman los propuestos por el economista Carlos de la Torre, que insiste en que la capacidad de consumo de los ecuatorianos ha decaído considerablemente. Hay tal concentración en pocas empresas que se dificulta muchísimo el acceso de nuevas empresas. Es decir, en el Ecuador persisten todavía monopolios u oligopolios que de alguna manera están controlando esos mercados, establecen precios, que está colapsada ya desde hace algunos años con una poca capacidad de consumo, especialmente un consumo que podríamos decir que vaya más allá de lo que es una canasta básica. Los indicadores también muestran que Canadá, Brasil, Venezuela y Chile registran los más bajos costos para iniciar un negocio. Chile, por ejemplo, reporta una cifra de $16,32 para empezar un negocio. Según Pozo, en el Ecuador existen disonancias en los niveles de productividad y Producto Interno Bruto. ¿Cómo puede ser que se pague igual que allá cuando la productividad es mucho más grande? Porque el país con el mismo número de habitantes, 17 millones y medio de Ecuador, 18 Chile, tiene un ingreso per cápita 3 veces el del país. El repunte de la economía ecuatoriana es apenas lo que se llama el rebote luego de haber llegado al fondo con la crisis sanitaria, y este rebote se justifica exclusivamente por la actividad que se recupera gracias a las vacunas. Según De la Torre, el panorama económico para el país en el año 2022 reflejarían tan solo un 3% de crecimiento, en el que los procesos burocráticos y los altos costos de producción no serían favorables a la reactivación económica de la clase media, informó Caterina Aguirre. En nuestro país, estos datos son realmente alarmantes, ¿no? Se registra un femicidio cada 72 horas, Diana.
Así es, esto en lo que va del año, miren ustedes, 196 mujeres han muerto de forma violenta. Esta problemática ha dejado cifras realmente desalentadoras y a familias destrozadas por la ausencia de estas mujeres que han tenido que partir de manera prematura y de manera realmente terrible, en manos incluso de quienes juraban amarlas eternamente. Y el problema es que la sociedad pues normaliza cualquier tipo de violencia y más aún esta violencia machista. Veamos. Este año ha sido uno de los más violentos contra las mujeres. Cada 72 horas se registra un femicidio en el Ecuador. Una mujer identificada como Olga Jimena Calvache Ceballos, de 35 años, recibió 31 puñaladas de su conviviente. El hombre asesinó de varias puñaladas a su esposa y luego, con la misma arma, se quitó la vida. Fue encontrado el cadáver de Dayana Arévalo, de 24 años, madre de 3 menores de edad. Tenía un golpe fuerte en la cabeza y habría sido aparentemente asesinada por su compañero sentimental. Según cifras de la Judicatura, entre el 1 de enero y 7 de noviembre, 196 mujeres murieron de forma violenta en el país. 57 casos se investigan como femicidios, tipo penal vigente desde agosto de 2014. Estamos cansadas de tantos femicidios. Estamos cansadas de tanta violencia. No podemos más. Es necesario que la sociedad se una. Cada 25 de noviembre se reivindica la lucha. Todavía queda mucho para hacer frente a esta problemática. Muchas mujeres son la voz de quienes ya no están. Ella fue una de las víctimas, de tantas de las víctimas de femicidio. Lo creemos una pesadilla, porque hasta el día de hoy podemos decir que seguimos esperando a mi hermana. En ciertos casos, los principales involucrados están libres. Afortunadamente, en este, dice Alejandra, se hizo justicia porque la familia no desistió pese a las amenazas. Duró mucho el proceso, pero sí se logró realizar la justicia y el sujeto y esta persona está cumpliendo la condena de 26 años. Con varios actos simbólicos se rechazó las agresiones hacia mujeres y niñas. Los diversos tipos de violencia están lejos de disminuir, pese a la implementación de políticas públicas. Significa luchar hoy para no morir mañana. Significa alzar la voz para que en algún día podamos decir que nos sentimos seguras. La aspiración es que ninguna mujer sea objeto de violencia y sus derechos sean respetados. Informó Priscila Cadena. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el presidente Guillermo Lasso hizo un anuncio. Así es, el anuncio se va exactamente sobre el incremento del presupuesto a $24 millones hasta el 2025 para enfrentar esta problemática. Además, firmó un decreto que establece prioridad nacional la defensa de la igualdad de género. Con el lanzamiento de la campaña de la indignación a la acción, el gobierno ratificó su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. En un evento en el Palacio de Carondelet, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto ejecutivo que declara como prioridad nacional esta lucha, así como el empoderamiento de la mujer en los ámbitos social, económico y político. Este instrumento, dijo el primer mandatario, permite una mejor coordinación interinstitucional para enfrentar la problemática. Además, anunció el incremento de presupuesto. El gobierno anterior destinó menos de $2 millones a esta causa, pero nosotros invertiremos $24 millones hasta el 2025. Otra de las acciones en el marco del Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres son nuevos créditos de interés relacionados con la economía violeta. A partir del 1 de enero próximo comenzaremos con los créditos al 1% de interés y a 30 años plazo, con especial énfasis al financiamiento de emprendimientos de la mujer. En este sentido, el primer mandatario ratificó que el registro único de violencia funcionará en los próximos meses, con el trabajo conjunto de la función ejecutiva y la función judicial. Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos deberá ejecutar jornadas de sensibilización e informar los proyectos y cifras. Las cifras en el país no son alentadoras. Cada 3 días una mujer es asesinada y el 92% de los casos son perpetuados por una persona del círculo cercano. Informó Priscila Cadena.
Y en el marco del Día Internacional de la No Violencia, la mujer, concejalas y vicealcaldesas de diferentes cantones del país exhortaron a la Corte Constitucional a que se pronuncie en torno a múltiples procesos judiciales que han seguido por violencia política. Denuncian que esto ha impedido la paridad de género en los gobiernos locales y también el libre ejercicio de sus cargos. Ha transcurrido más de la mitad del periodo de las autoridades de los 221 gobiernos autónomos descentralizados del país y en varios de estos aún no se resuelven denuncias por violación al derecho a la paridad de género. Por ello, alcaldesas y concejalas se unieron para llegar hasta la Corte Constitucional con un exhorto. Nosotros sabemos que el COTAD ya establecía que hay paridad para la designación de vicealcaldía, sin embargo los alcaldes lo han tomado a una libre interpretación. Queremos que la Corte Constitucional defina cómo tiene que ser aplicado en territorio. Inconcebible el hecho de que hasta este tiempo pues no tengamos el pronunciamiento de Corte Constitucional. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD establece que si la alcaldía la ocupa un hombre, la vicealcaldía le corresponde a una mujer por paridad de género y viceversa, un principio que denuncian se ha violado de todas las formas posibles. Detallan que en el cantón Celica, provincia de Loja, se promovió una ordenanza para que la vicealcaldía sea temporal por 2 años. De esa forma, la única concejal mujer fue removida y se designó a un concejal hombre. Pues obligatoriamente tenía que continuar con mi periodo. Lamentablemente hicieron esta ordenanza. Derechos políticos que aseguran incluso han sido atropellados, existiendo sentencias ejecutoriadas de por medio. En Manta ya hay una sentencia ejecutoriada en la cual ya el juez ordenó que se ponga a una mujer ya que el alcalde es varón. Hasta el momento no se ejecuta. Sostienen que incluso cuando las sentencias han procedido, como fue el caso de Joana Delgado, quien retomó su cargo de vicealcaldesa en Montecristi, provincia de Manabí, la violencia política no cesa. Se apaga el micrófono dentro de las sesiones de consejo, no se deja expresar, se le prohíbe al personal a que a Joana Delgado se le salude o se le preste una atención. No se entrega la documentación pertinente que la ley por transparencia les exige a las municipalidades. En este marco también hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME y más entidades. Secretaría de Derechos Humanos como garante de lo que es la ley orgánica contra la violencia, que pueda efectivamente activar a todo el sistema y que pueda garantizar nuestros derechos políticos. Desde las elecciones seccionales del 2019 se han registrado alrededor de 89 denuncias por violación a la paridad de género, todas por parte de mujeres. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando. Debido al deslizamiento de tierra ocurrido en San José de Aloburo, en Imbabura, este jueves más familias tuvieron que ser evacuadas. Debido a esta situación, el COE de Pimampiro declaró la emergencia en el cantón. Más familias de la comunidad San José de Aloburo tuvieron que ser evacuadas por el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra. Hay que recordar que solo el pasado miércoles, producto de una falla geológica, varias personas perdieron todo lo que tenían. Pero sepa que está sobre fallas geológicas, que hay problemas tectónicos, obviamente, que no tenemos por qué alarmarnos, sino tomar las decisiones más adecuadas. No es para menos. Observe la dimensión del deslizamiento de tierra. Cubrió 10 hectáreas. Bajo esa perspectiva, las casas que no se desplomaron ahora penden de un hilo. Desde la autoridad provincial se teme que los deslaves no hayan concluido. 3 familias están siendo acogidas por familiares y las demás familias están también, se ha trabajado en albergues temporales por parte del GAD Pimampiro. Y tendremos que atender también las necesidades de estas familias. En Pimampiro se asegura que existe esta y otras fallas geológicas, por lo que es inevitable los problemas tectónicos. Esta es la razón por la que la autoridad evacuó inmediatamente al menos a otras 5 familias que viven cerca de la zona del desastre. Debido a esta situación, el COE de Pimampiro declaró la emergencia en el cantón. Los organismos de socorro todavía recorren la zona en busca de más habitantes que estén en riesgo. Con imágenes de Amparito Rosero, informó Javier Rosero. Y en otro tema, una presunta mala práctica médica cobró la vida de una madre de 34 años de edad. Sus familiares indicaron que falleció mientras fue intervenida por una cirugía estética. Ahora piden justicia para solventar tan irreparable pérdida.
Karina se acercó a esta clínica privada en busca de una intervención estética que le ayude a mejorar su figura. Los familiares afirman que los exámenes preoperatorios que los galenos le solicitaron evidenciaban la buena condición de salud que tenía, por lo que el procedimiento no presentaba un riesgo mayor para su vida. Tuvo 100% de exámenes, entró sana, se hizo todos los exámenes que le pidieron y entró con 100% de salud estable y todo, porque se hizo una cirugía estética. Ya en quirófano las cosas se habrían complicado. Según un informe médico, durante la intervención uno de los órganos de Karina habría sido lacerado, lo que habría ocasionado su muerte. Producto de la operación, se laceró el hígado y falleció lamentablemente Karina Cherres en el quirófano. En medio del dolor, los familiares no pudieron avisar a las autoridades a tiempo, por lo que, según explican, los galenos que presuntamente la operaron huyeron del lugar. Luego de la noticia que dio el médico cirujano a cargo y con el dominio sobre el hecho, ellos se retiraron inmediatamente de las instalaciones de la clínica y claro, la policía llegó minutos después, horas después, a hacer el procedimiento. Y claro, no pudieron tener contacto directo con los cirujanos que estuvieron a cargo del procedimiento. Sus familiares afirman que desde ese día no han tenido respuesta alguna de los representantes de la Casa de Salud Privada, ni mucho menos de los médicos que la intervinieron. Nada, prácticamente desde el día 1 que salimos de aquí con el cuerpo de mi esposa, nadie se ha hecho cargo, nadie ha dicho nada. El doctor incluso sigue operando aquí, un día después seguía en las operaciones. Y ante la falta de respuestas, decidieron denunciar el caso ante las autoridades competentes. Tenemos elementos que son conducentes para determinar que existió una mala praxis profesional por parte del cirujano que tuvo dominio sobre el hecho. Ante esta denuncia de presunta mala práctica médica, hemos buscado la versión de la clínica involucrada, pero hasta el momento se nos ha cerrado las puertas y no ha habido ninguna versión del hecho. Ahora el proceso se encuentra en indagación previa, a la espera de que las autoridades de justicia formulen cargos en contra de los denunciados. Informó Mauricio Sánchez. Y en el sur de Quito, moradores del sector de la Nueva Aurora fueron testigos de una batalla campal entre trabajadores de dos funerarias. La riña respondería a una disputa por obtener clientes. Realmente terrible esto. Uno de los implicados fue herido con arma blanca. Realmente increíble. Vean ustedes. Al dolor que vivía una familia cuando uno de los suyos que subía un fierro accidentalmente topó el cable de alta tensión y murió producto de la descarga eléctrica, tuvo que presenciar una batalla campal entre empleados de funerarias que acuden a ofrecer a los deudos servicios exequiales, todo por disputa de clientes. Actuamos acorde a derecho, acorde al cumplimiento irrestricto de los derechos humanos. No se trató de una pelea callejera simple. En medio de las patadas, puñetes, correazos, insultos, uno de los revoltosos sacó a relucir una navaja y atacó a su contrincante, causándole una herida a la altura del hombro. La oportuna intervención policial evitó que las cosas sean más graves. No les da ni vergüenza, no les da ni vergüenza. Véanle al señor Choto con cuchillo. Un espectáculo callejero que dejó una persona detenida sería el causante de la herida con arma blanca. El sospechoso cuenta con antecedentes. El herido pues fue trasladado al dispensario médico de Guamaní para verificar su estado de salud. El mismo que ya lo determinaron que tiene una incapacidad de 4 a 8 días. La policía aclaró que no se trató de un hecho delictivo, sino más bien de un caso entre personas particulares que pertenecen a dos empresas funerarias que de forma extraña son los primeros en arribar cuando se reporta la muerte de una o varias personas. Y es muy reprochable en sí, en cuanto al dolor de los familiares, pues en esos momentos batirse en una pelea por ganarse al cliente. Mesura, prudencia, sería lo menos que se puede exigir en respeto a la memoria de los difuntos. En Quito informó Iván Casamen. Esto para sacar en blooper, ¿no? ¿Qué nos pasa realmente? ¿Qué nos pasa, quiteños y ecuatorianos en general? Y en cuanto a este tema, el director general del ECU 911, Juan Zapata, se pronunció y aclaró que ya existe una denuncia presentada en la Fiscalía sobre posibles funcionarios que estarían cobrando, imagínense ustedes, un porcentaje por compartir información a las funerarias.
no utilizan, si esto ocurre obviamente y se confirma, no utilizan la tecnología del ECU, porque el ECU graba todo. O sea, no es que algún funcionario, el que esté generando este acto delictivo, no es que utiliza el teléfono del ECU, porque se graba absolutamente todo y entonces podemos llegar exactamente con la persona. Pero de darse estos casos, como efectivamente así lo han denunciado, utilizan otros dispositivos. Tomamos contacto con la Policía Judicial. La Policía Judicial tuvo la gentileza de enviarnos un oficial investigador. Hicimos una reunión en las tres partes, Policía Judicial, el ECU 911 y el denunciante. Y se alimentó la información a la Policía Judicial. Con esta información se abren 2 indagaciones en la Fiscalía. Y más adelante, amigos televidentes, recordarles, no pueden circular a partir de las 5 hasta las 10 de la mañana los vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0. Y en la tarde, nuevamente retoma el pico y placa desde las 16 hasta las 21 horas. Y en el mundo hay alerta. En Sudáfrica pues se detectó una nueva variante del coronavirus con múltiples mutaciones. Esto y más le contamos al retornar una breve pausa. Ya venimos.